meditar y hoy lo he titulado Permite ser renovado. Y nuestra cita o nuestra palabra base va a ser Romanos 12:2. Y la palabra dice: no os conforméis a este siglo o a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Así que en esta tarde el Señor, a través de Pablo, nos manda a no conformarnos a este siglo, no acomodarnos a este mundo. Pero esto es algo que no es nuevo, no es algo nuevo o una palabra nueva que escuchamos. Mateo 12:29 también nos dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Verdad? Sí. En Romanos 2 el apóstol Pablo expresa dos palabras: conformarse y siglo. ¿Verdad? Y cuando vamos un poco a desglosar el significado de conformarse nos está hablando de participar o estar de acuerdo con un asunto y además tomar la forma de. ¿Ok? Entonces, no solo participamos, sino que nos hacemos parte, digamos, de esa corriente. Y siglo significa un espacio de tiempo o un espacio en el mundo. Así que al leer no os conforméis a este siglo, nos está diciendo el Señor: no tomen la semejanza, no participen, no tengan la misma vida que tiene el mundo. ¿Verdad? Es claro, el Señor no nos está dando otra opción. Y muchos nos preguntaremos: pero vivo en este mundo, vivo en este siglo. Y la palabra una vez más nos responde. 2 Corintios 10:3, y dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Y yo encontré una traducción en la traducción del lenguaje actual que dice: es verdad que vivimos en este mundo, pero no actuamos como todo el mundo, ni luchamos con las armas de este mundo. ¿Verdad? Muchos hemos escuchado esa cita bíblica que vivimos en el mundo, pero no pertenecemos al mundo. Y a veces no entendemos la profundidad que tiene esa palabra, porque el Señor nos está llamando o nos está exhortando de que tenemos que apartarnos del mundo, aún viviendo en medio de él. Amén. Nos habla también, la palabra nos habla de dos caminos, ¿verdad? Lucas 13:24 nos dice: entren por la puerta angosta, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la destrucción. El Señor sigue alertándonos. Por tanto, si nos conformamos a este siglo, no cumplimos con el primer y el más importante mandamiento que nos dio el Señor, que es de amarlo con todo. Mateo
22:37 dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. No dice un poquito o cuando tú quieras, sino con todo y todo el tiempo. Al conformarnos a este siglo, sea en cualquier área de nuestras vidas, ¿verdad? Porque a veces nosotros de pronto tenemos una área de nuestra vida bien alineada con el Señor, otra más o menos, otra de pronto ni la alineamos y otra que no queremos alinear, ¿verdad? Y si no cumplimos con este mandamiento que Dios estableció, en el cual Él está anhelando todo y nos está pidiendo que no nos conformemos a este mundo, ¿verdad? Más aún que cada día podemos ver los eventos, las nuevas leyes y todo lo que está pasando allá afuera, y la iglesia a veces no sé si dormida, no sé si temerosa, o no sé si a veces nos apenamos del Dios en el cual creemos y preferimos, aunque no participemos, pero no hacemos tampoco nada, simplemente nos acomodamos a las circunstancias, ¿verdad? Y hay mucha gente allá que necesita que nosotros seamos testimonio de lo que el Señor quiere que hagamos. Conformarnos a este siglo nos hace estar divididos, nos hace estar tibios, lo cual nos lleva a estar en contra de Dios, estar en rebelión con Dios. Y es algo, y es una palabra bien fuerte, porque a cuántas cosas nos acomodamos por quedar bien con nuestra familia, con nuestra casa, con nuestros, no sé, padres, los que tienen hijos, sus hijos, con nuestros hermanos, con nuestros vecinos, con todo aquel con que conocemos o nos conocen, y muchas veces por no sentirnos desplazados, aislados, ignorados, no tenidos en cuenta, muchas veces por no querer sentir que se burlen de nosotros, contemplamos o abrazamos las circunstancias o todo lo que el mundo nos presenta, ¿verdad? Nosotros muchas veces tenemos que aceptar lo que el mundo nos ofrece, y el mundo nos prohíbe que nosotros ofrezcamos lo que nuestro Padre amado nos ha dado por gracia, ¿verdad? Y no hacemos nada. Vemos cuando está el día de la hispanidad, el día de aquí, el día de allá, el día de la inclusión y todo aquello, y se manifiestan, pero ¿dónde está la iglesia? ¿Dónde está la iglesia manifestando ese poder? ¿Verdad? Entonces tenemos que preguntarnos, en este momento que vemos que en el mundo hay tantas personas que han tenido que sacrificar sus vidas por amor a Cristo en este instante, si nosotros estamos listos y preparados para dar nuestra vida por Él, ¿estaremos listos? ¿Estaremos preparados? Es fuerte, porque hay un dicho que dice que una cosa es llamar al diablo y otra cosa es verlo llegar, ¿verdad? Entonces, ¿estaremos listos para ese momento? Cuando tu fe quiera ser probada, cuando tu fe
y el amor por el Señor aún ponga en peligro tu existencia, tu vida. Y muchas veces no solo nuestra existencia y nuestra vida, porque de pronto para eso estamos listos. Pero, por ejemplo, para el que es padre aquí, vemos allá, al otro lado del mundo, en el Medio Oriente y todo, cuántos niños han sido sacrificados por amor a Cristo. ¿Estarías dispuesto a sacrificar tu hijo por tu fe, por el amor a Cristo? Y me dirás de pronto, pero yo amo a Dios, ¿verdad? Muchos decimos, no, pero yo amo a Dios. Y la misma palabra nos dice, Mateo 6:24, nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a la vez a Dios y a las riquezas. No podemos. No se puede. A veces creemos que porque estamos aquí reunidos, ya está. Lo tenemos todo listo, todo hecho. Pero ¿y cuando salimos de aquí? Lucas 11:23 dice, el que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. ¡Oh, Dios! Primera de Corintios 7:31. Los que disfrutan de las cosas de este mundo, no se apeguen a ellas, porque este mundo, así como lo ven, está por terminar. Dice la palabra. Así que el apóstol Pablo quiere a través de este mensaje que busquemos no este siglo, sino un siglo venidero. Que busquemos la forma de vida que no es de este mundo, que no es de este siglo, que es una vida mayor, una vida eterna. Sí, Dios. Porque lo que corresponde a este siglo, la sabiduría humana, fue quien crucificó a Cristo, fue a quien crucificó a Jesús, ¿verdad? Así que tenemos que ser sabios y entendidos del tiempo en que estamos viviendo. Que los tiempos, como dicen, apremian, y que nosotros tenemos que hacernos una evaluación, mirarnos a nosotros mismos y empezar a cuestionarnos. Sí, sí, Dios. ¿En dónde estamos con Cristo? ¿Cuál es el lugar que tiene Cristo realmente en nuestras vidas? Primera de Corintios 2, del 6 al 8 dice, ahora bien, es cierto que enseñamos sabiduría entre los que son maduros, pero la sabiduría que compartimos no viene de este mundo ni de los que lo gobiernan, quienes están perdiendo todo su poder. Lo que enseñamos es la sabiduría secreta de Dios que ha estado oculta desde el comienzo del mundo. El propósito de Dios es usar esta sabiduría para nuestra gloria, y ninguno de los gobernantes de este mundo la entiende. Si la hubieran conocido, no habrían crucificado al glorioso Señor. Cierto, cierto. Entonces, ¿conocemos esa sabiduría divina? ¿Entendemos? ¿O cuántas veces con nuestros pensamientos, nuestra vida y nuestras acciones estamos de vuelta crucificando a Cristo?
Este mundo solo tiene una cosa: afán. Y muchos caemos en ese afán, aún conociendo al Señor, ¿verdad? Nos agobiamos, nos preocupamos, aunque el Señor nos ha dado promesa, ¿verdad? Y nos ha dicho aún que cada día tiene su propio afán, pero nos afanamos. Mateo 13:22 dice: ¿qué significa la semilla que cae entre los espinos? Es como aquellos que oyen el mensaje, pero dejan que las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas ahoguen el mensaje y se vuelvan estériles. Wow, estériles. Que no damos fruto. La esterilidad, la sequedad. Y Romanos 12:2 continúa hablándonos y dice, o nos habla de transformación, renovación y entendimiento. ¿Qué es transformación? Transformación es hacer cambiar de forma a algo o a alguien. ¿Verdad? Cierto. La palabra dice que necesitamos ser transformados. Colosenses 3:5 dice: por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal: inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, lo cual es idolatría. Oh Dios. A veces pensamos que la idolatría solo es inclinarnos enfrente de una imagen. Pero podemos idolatrar tantas cosas que muchas veces ni nos estamos dando cuenta. Y algunas veces he escuchado decir personas, pero Dios me creó así, ¿por qué tengo que cambiar? Si es que Dios me creó, aún dicen, y citan algunas cita bíblica como dice que Dios nos creó a su imagen y semejanza. Entonces Dios me creó así, ¿por qué tengo que yo cambiar? Pero recordemos también que la misma palabra nos dice que antes de recibir a Cristo nos habla la palabra del viejo hombre, ¿verdad? Y que cuando una vez recibimos a Cristo somos un nuevo hombre. Cuando Cristo entra en nuestras vidas, ya no somos criaturas, sino que Él nos llama hijos. Sí. Y la misma palabra dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Verdad? Recibimos a Cristo, esa es la puerta. ¿Nos quedamos en la puerta o entramos? Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieren y a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que una vez que entendemos esto, podemos pasar de lo que es la transformación a lo que es la renovación, ¿verdad? Transformación es cambiar algo, pero especialmente el Señor quiere cambiar a alguien, que es a mí, que es a ti. Amén. Y a todo el que nos está escuchando, ¿verdad? Amén. ¿Y qué significa renovación? Pues es el ajuste de la visión moral y espiritual del pensamiento a la mente de Dios, que tiene como propósito llevar un efecto transformado sobre nuestra vida. Es como ir a la raíz. Y cuando hablamos de raíz, podemos ir a un ejemplo. Lo que una planta
recibe en su raíz es lo que refleja en el exterior, ¿verdad? Si nosotros cogemos una planta y la sembramos en una tierra buena, una tierra fértil, va a ser una planta que va a crecer y va a dar fruto. Pero si sembramos en una planta, en un terreno árido, desértico y seco, esa planta eventualmente se va a secar y luego va a morir. Por eso nosotros necesitamos nacer de nuevo, ¿verdad? Porque aún una vez hayamos recibido a Cristo y nos quedemos en la puerta, corremos el peligro de secarnos y morir. Y no estamos hablando de una muerte física, así como cuando Nicodemo le dijo a Jesús, debes nacer de nuevo, y él le dijo, ¿debo nacer de nuevo físicamente? No, el Señor no nos está hablando de ese nacimiento. Juan 3:7 dice, no te sorprendas si te digo tienes que nacer de nuevo. De hecho, también Jesús dijo en Juan 3:3, quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. No puede verlo. Necesitamos un nuevo nacimiento para poder ver el reino. Necesitamos ser renovados para poder ver el reino. Cuando yo empecé a conocer a Cristo, yo siempre oía en las predicaciones hablar del reino, y el reino de los cielos, y el reino, y yo decía, pero ¿dónde está el reino? ¿Qué es eso? Y yo, es como que yo no entendía, y pasaron muchos años sin entender eso, porque muchas veces como servidores de Dios no nos preocupamos por explicar o desmenuzar esas pequeñas cositas que de pronto muchos que están del otro lado no entienden, pero por pena o porque no sé, no se atreven a preguntar qué es el reino, qué es eso con qué se come. Y yo decía, ¿qué será el reino? Y me pasaron muchos años para entender yo qué era el reino. Yo pensaba yo sé que es un lugar, pero también dice que el reino de Dios se ha acercado, ¿verdad? Se ha acercado a tu vida. Y dirás, pero ¿dónde está? No lo veo. Pero ese reino lo vamos descubriendo a medida de ¿qué? A medida que profundizamos en la palabra de Dios. Ese reino es Cristo, revelado en nuestras vidas. Eso que hace y explota de adentro hacia afuera. Jesús le estaba diciendo a Nicodemo que no importa lo bueno que fuera externamente, era necesario cambiar por dentro. Es necesario un cambio. La iglesia necesita un cambio. La iglesia necesita despertar. La iglesia necesita avivar, porque hablamos de avivamiento, pero avivamiento no es solo levantar manos santas y cantar y alabar. No, el avivamiento va más allá de alcanzar al que está a tu lado, tan sencillo como eso. Ese es avivamiento. Somos antorchas, dice el Señor, somos antorchas en sus manos. Necesitamos contagiar a otros de lo que hay en nosotros. Pero como muchas veces no hemos sido transformados ni renovados, pues no tenemos que ofrecerle a otros más que la misma forma en que el mundo vive. Porque nos ven y no encuentran una diferencia. Este es cristiano, yo no, ¿qué hace que yo no encuentro una diferencia entre ellos? ¿Verdad? Siempre en el caminar con Cristo aprendemos cosas nuevas todos los días. Y yo tengo que confesar que no tendré el camino más largo, pero tampoco era el camino más corto
Y hace apenas un tiempo pude entender que era el corazón, porque nos hablaban del corazón y siempre como seres humanos nos mandamos la mano al corazón, ¿sí? Tenemos un corazón físico, pero también le doy gracias al Señor por este tiempo donde me trajo a conocer y a entender nuevas cosas, y a través de mi pastor he podido entender y a conocer qué es lo que él llama esa urna de oro. Una urna de oro. Yo, wow, una urna de oro. Yo nunca, les tengo que confesar, nunca lo había oído, jamás. Y tenía una trayectoria grande en Cristo. Y había ido a iglesias gigantes, de multitudes, y nunca me habían hablado de eso. Por eso dice la misma palabra: mi pueblo perece por falta de conocimientos. Y ese conocimiento trajo un despertar en mí. Siempre que compartía la palabra, yo siempre, este tema siempre ha sido algo que me gusta, que me agrada, que me gusta compartir de él. Pero el Señor, de lo que es la renovación, yo siempre renovando nuestro entendimiento, hay que cambiar esto y lo otro. Pero es esto que el Señor impartió en mi vida, la urna de oro, eso hizo un boom dentro de mí. Esa urna de oro es nuestra mente, nuestros pensamientos, donde están nuestras emociones, nuestra alma, todo lo que pensamos y sentimos, todo lo que somos, nuestra esencia. Esa es la urna de oro, nuestra esencia. ¿Quién soy yo? ¿Qué es lo que has sido depositado en esa urna a través de los tiempos, a través de los años? Desde que era niño, ¿qué recibió esa urna de oro a través de tus padres? ¿Qué recibió esa urna de oro a través de tus profesores, de tus compañeros, de la escuela donde estuviste, de la universidad donde fuiste, del trabajo donde estuviste, del entorno en el que te moviste? Y muchas veces, o casi siempre, esa urna vino contaminada. Por eso no podemos decir Dios me creó así y Dios me hizo así, yo porque tengo que cambiar, es que Dios me hizo así. No. Dios nos dio una esencia, pero esa esencia es contaminada. Contaminada por todo lo que recibimos, por todos los sitios en los que nos movemos. Así que esos pensamientos necesitan ser renovados. Sí, Dios. Nuestra vieja manera de vivir, nuestra vieja manera de pensar, nuestra vieja manera de reaccionar. ¿Cómo reaccionamos ante una situación? ¿Sí? Yo de pronto tengo un vivo ejemplo y de pronto en situaciones hay una reacción. Pues que Dios me hizo así. No. El mismo Señor nos dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde. ¿Controlamos nuestro carácter en un momento de angustia y depresión? Efesios 4, 22, 24 nos dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que estaba viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Así fue que Dios nos creó, justos y santos. Esa es la manera en que Dios nos hizo, a su imagen y semejanza, porque Él es justo y santo, ¿verdad? Así que no podemos decir es que yo soy así y así me voy a quedar. Así que
Por tanto, nuestro entendimiento será iluminado. Pero, ¿qué necesitamos o por qué debe ser nuestro entendimiento iluminado? ¿Cuál es esa luz? Esa luz es la Escritura, es la palabra de Dios, ¿verdad? Por eso me tomé el tiempo, o el mensaje de hoy ha corrido detrás de una cita tras otra cita, otra cita tras otra cita. Porque muchas veces cuando nosotros vamos a traer un mensaje de parte de Dios, no necesitamos escribir nada, simplemente escribe la palabra de Dios y ella transmite y ella habla. Y por eso los he traído a través de varias escrituras, para que entendamos que solo al exponernos a la verdad de la palabra de Dios es lo que va a traer transformación. Sí. No es lo que yo creo, es lo que la palabra dice. No es lo que yo pienso, es lo que la palabra me habla. No es el camino ancho. Resulta que la palabra me habla del camino angosto, el camino estrecho, ¿verdad? No podemos llegar a lo grande y maravilloso que tiene el Señor si yo tengo un pie en el camino estrecho, pero también tengo otro en el camino ancho. Tengo que tomar en ese momento una decisión. O tomo el camino ancho, donde ya escuchamos que nos lleva a perdición, o decido tomar el camino angosto, el cual me lleva a una plenitud en Cristo. Es tiempo de decidirnos. Es tiempo que decidirnos. El Señor nos dijo, no podemos servir a dos señores a la vez.